Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las historias que nos conmueven. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en otra apasionante charla sobre el fascinante mundo del entretenimiento, y hoy, mis amigos, tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a despertar la curiosidad de muchísimos de ustedes. Hoy vamos a desgranar una frase que resuena con fuerza en el corazón de muchos fans, una afirmación que pone de manifiesto la profundidad de una conexión: Undercell haría cualquier cosa por él. Sí, lo han escuchado bien. Esta frase, cargada de implicaciones y de un sentimiento que va más allá de la simple admiración, ha sido el motor de muchas especulaciones y debates. ¿A quién se refiere ese él? ¿Qué significa realmente ese cualquier cosa? Y lo más importante, ¿qué hay detrás de estas palabras que han capturado la imaginación de tantas personas? Hoy en este espacio que tanto amamos, vamos a explorar todos estos interrogantes, vamos a bucear en las razones por las que esta afirmación tiene tanto peso y vamos a intentar comprender la magnitud de la relación que la inspira. Así que si son fans de Undercell, si son curiosos sobre el mundo de las celebridades y sus relaciones, o simplemente si disfrutan de una buena dosis de drama y romance, quédense hasta el final porque este vídeo les va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad. Solo tienen que darle al botón de suscribir y activar la campanita. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, empecemos con nuestro tema estrella. La frase Undercell haría cualquier cosa por él no es un simple comentario superficial, es una expresión que evoca imágenes de lealtad inquebrantable, de sacrificio, de un amor o una devoción tan profundos que trascienden cualquier obstáculo. Cuando hablamos de Undercell, estamos hablando de una de las actrices turcas más queridas y exitosas de nuestra época. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional, y sus personajes, especialmente el icónico de Eda YLDZ en Senkalkam, han tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y es precisamente en el contexto de esa serie, y de las relaciones que se tejieron en ella y en la vida real, donde esta frase adquiere una resonancia particular. El él al que se refiere esta afirmación, en la mayoría de los contextos en los que ha surgido, es Kerem Bürsin. Para quienes no están familiarizados, Kerem Bürsin es el coprotagonista de Senkalkam, y la química entre Undercell y Kerem Bürsin en pantalla fue tan explosiva, tan palpable, que rápidamente trascendió el set de grabación y se convirtió en un fenómeno. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, sino también de la conexión que parecía existir entre los actores en la vida real. Y es ahí donde entra en juego esa poderosa frase. La idea de que Undercell haría cualquier cosa por Kerem Bürsin sugiere una complicidad, un entendimiento y un afecto que van más allá de una relación profesional. Implica que ella estaría dispuesta a hacer sacrificios significativos, a enfrentar desafíos, a defenderlo e incluso a poner sus propias necesidades en segundo plano si fuera necesario. Esta noción se alimenta de varios factores. Por un lado, la intensidad con la que los fans siguieron su relación dentro y fuera de la pantalla. La pareja, conocida cariñosamente como Hanke por sus seguidores, se convirtió en un verdadero fenómeno mediático. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, cada gesto de afecto, era analizado con lupa por una base de fans apasionada que anhelaba verlos felices. Piensen en la cantidad de veces que vimos a Ande defender a Kerem, ya sea indirectamente a través de sus propias acciones o directamente en entrevistas donde hablaba maravillas de él, de su profesionalismo, de su bondad, de su apoyo. Había una lealtad evidente en sus palabras y en sus gestos. Cuando surgían rumores o críticas, Ande solía ser quien salía al frente, a menudo de forma sutil pero firme, para proteger la imagen de Kerem o para desmentir informaciones falsas. Esto no significa que ella fuera una especie de guardaespaldas personal, sino que demostraba una profunda consideración y un deseo de mantener su reputación y su bienestar a salvo. Además, la naturaleza de su relación profesional, el hecho de ser compañeros de elenco en una serie de romance tan exitosa, los exponía constantemente a escenarios de intimidad y conexión emocional. Los besos, los abrazos, las miradas cargadas de significado en pantalla, son elementos que, cuando se combinan con una química real, pueden hacer que los espectadores imaginen un vínculo aún más profundo. Y en el caso de Ande y Kerem, esa imaginación floreció de manera espectacular.
La frase haría cualquier cosa por él también puede interpretarse desde la perspectiva de los desafíos que enfrentaron como pareja, tanto en su vida profesional como personal. Las celebridades, como sabemos, viven bajo un escrutinio constante. Tienen que lidiar con la prensa, con los paparazzi, con las opiniones de miles de extraños, y a veces, incluso con las presiones de sus propias carreras. Si Ande, en medio de todo este torbellino, demostraba una dedicación y un apoyo incondicional hacia Kerem, esto solidificaba la idea de que su vínculo era algo especial, algo que valía la pena proteger y defender a toda costa. Recordemos también los momentos en que uno u otro enfrentó críticas o dificultades. Cuando Kerem tuvo algún problema de salud, o cuando Ande tuvo que lidiar con momentos personales complicados, la presencia y el apoyo del otro eran evidentes, al menos para los fans que seguían de cerca su vida. Estos gestos de apoyo mutuo, sean públicos o privados, alimentaban la creencia de que su conexión era genuina y profunda, y que estaban dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. La frase también puede tener un componente de admiración. Es posible que Ande admire profundamente a Kerem, su forma de trabajar, su personalidad, sus valores, y esa admiración se traduzca en una disposición a apoyarlo y defenderlo en todas las circunstancias. Cuando uno admira a alguien, es natural que quiera lo mejor para esa persona y que esté dispuesto a hacer lo que esté a su alcance para ayudarla a tener éxito o a superar cualquier adversidad. Por otro lado, es importante recordar que esta frase es, en gran medida, una interpretación de los fans y de los medios. Si bien es cierto que Ande ha mostrado un gran afecto y apoyo hacia Kerem, y viceversa, atribuirle un hacer cualquier cosa puede ser una forma de idealización. Las relaciones de pareja, incluso las más fuertes, tienen sus altibajos, sus complejidades, y no siempre se trata de sacrificios extremos. Sin embargo, la narrativa que construyen los fans alrededor de sus ídolos a menudo se centra en los momentos más emotivos y románticos, y la frase en cuestión encapsula perfectamente esa idealización. La popularidad de Senkalkam jugó un papel fundamental en la creación de esta narrativa. La serie fue un éxito masivo, generando una legión de fans devotos que se involucraron emocionalmente con los personajes y con la historia de amor que se contaba. Cuando esa historia de amor parecía reflejarse en la vida real, la emoción se multiplicó. La frase Ande Erçel haría cualquier cosa por él se convirtió en un mantra para muchos de estos fans, una forma de expresar su deseo de que su amor fuera real, eterno y capaz de superar cualquier obstáculo. Además de la serie, las redes sociales han sido un vehículo crucial para la difusión de esta idea. Las fotografías juntos, las dedicatorias, los comentarios cariñosos, todo se amplificaba a través de plataformas como Instagram, Twitter y YouTube. Los seguidores creaban montajes, escribían fanfics, y analizaban cada detalle para encontrar pruebas de la profunda conexión entre Ande y Kerem. Y en ese contexto, la frase se convirtió en una forma concisa y poderosa de resumir su visión de la relación. Pensemos en los momentos de crisis o de controversia que a veces rodean a las figuras públicas. En muchas ocasiones, cuando un famoso se ve envuelto en algún problema, sus amigos y parejas cercanas salen a defenderlo, a ofrecer su apoyo. Si Ande ha demostrado consistentemente ese tipo de apoyo hacia Kerem, incluso en situaciones difíciles, esto reforzaría la idea de que está dispuesta a ir más allá por él. La lealtad en la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, es un valor muy apreciado. También es posible que la frase refleje una percepción de la personalidad de Ande. A menudo se la describe como una persona dulce, sensible y leal. Si esa es la imagen que proyecta, es natural que los fans imaginen que esa lealtad se extiende a sus relaciones personales, y que estaría dispuesta a hacer grandes esfuerzos por alguien a quien ama. Finalmente, el concepto de cualquier cosa es inherentemente dramático y romántico. Es el tipo de frase que se escucha en las películas y en las novelas, y que evoca emociones fuertes. Para los fans que se han enamorado de la historia de Ande y Kerem, esta frase es una forma de expresar su esperanza y su deseo de que su amor sea tan épico y apasionado como lo imaginan. En resumen, mis amigos, la afirmación Ande Erçel haría cualquier cosa por él es mucho más que una simple frase. Es un reflejo de la intensidad de la conexión que muchos fans perciben entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Es un eco del éxito de Senkalkam y de la forma en que esa historia de amor traspasó la pantalla. Es una expresión de admiración, de lealtad y de la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ya sea idealización, una interpretación fiel de sus acciones, o una mezcla de ambas, lo cierto es que esta frase resuena profundamente en el corazón de quienes siguen de cerca la vida y la carrera de estos talentosos artistas.
La magnitud de ese cualquier cosa es lo que alimenta la imaginación y mantiene viva la magia de su conexión para tantos seguidores. Y así, llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Ha sido un placer desgranar esta frase tan cargada de significado junto a ustedes. Hemos explorado las diferentes facetas de la relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, y cómo esta afirmación se ha convertido en un símbolo para muchos de sus seguidores. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos tocado puntos sobre la química en pantalla, la influencia de las redes sociales, la lealtad percibida y la idealización de las relaciones de celebridades. Todos estos elementos contribuyen a la fuerza y al impacto de la frase que hemos discutido hoy. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por su atención. Su presencia en nuestro canal significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca esta frase? ¿Creen que hay verdad detrás de ella? ¿Tienen alguna otra interpretación? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel, Kerem Bürsin o del mundo del entretenimiento turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y análisis interesantes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.